Buenos días, ¿puedo empezar ya la clase? Buenos días, doctor Fernando. Sí, podemos comenzar. Gracias. Muy bien, bueno, muy buenos días a todos. Este día me ha correspondido hablarles sobre el tratamiento médico del glaucoma. Para empezar, el glaucoma se define como una afección que comprende anomalías características de la cabeza del nervio óptico y del campo visual. Frecuentemente, estos están asociados con una presión intraocular en el rango normal, alto o elevado. Los principales factores de riesgo para el desarrollo del daño glaucomatoso del nervio óptico incluyen el nivel de presión intraocular y la edad avanzada, la raza negra y antecedentes familiares de la enfermedad. La presión intraocular es el único factor de riesgo fácilmente tratable. Entonces, por lo tanto, casi todas las estrategias utilizadas actualmente para el tratamiento del glaucoma están dirigidas a reducir o incluso a prevenir el aumento de la presión intraocular. El objetivo principal de los tratamientos médicos es mejorar la calidad de vida, minimizando los efectos secundarios y los costos asociados. Cuando hablamos sobre la dinámica del humor acuoso, sabemos que tenemos que hablar de la fisiología del mismo. El humor acuoso se secreta activamente en la cámara posterior mediante el epitelio ciliar y depende de la bomba sodio-potasio ATPasa y el bicarbonato. Desde acá, fluye a través de la pupila hacia la cámara anterior y abandona el ojo por dos vías principales. La vía convencional, la cual representa el 90%, que es a través de la malla trabecular hacia el canal de Slem y las venas epiesclerales. Es dependiente de la presión intraocular. En el caso de la vía escleral, la cual representa el 10%, es a través del músculo ciliar hacia el espacio supracroideo. La ecuación de Goldman modificada describe esta dinámica, en donde la presión intraocular va a ser igual a la facilidad del drenaje por la producción acuosa, menos la salida uveoscleral más la presión venosa epiescleral. La elevación de la presión intraocular es casi siempre consecuencia de una disminución de la facilidad del drenaje y muy rara vez por aumento de la producción o incluso la elevación de la presión venosa epiescleral. Es así como hablamos sobre el algoritmo del tratamiento y su adherencia. Actualmente, el manejo médico del glaucoma de ángulo abierto inicia con betabloqueadores o análogos de prostaglandinas. Si no se alcanza la presión intraocular objetivo, se añade otro fármaco como el tratamiento de segunda línea. Para asegurar el cumplimiento terapéutico, se recomienda limitar la dosis a uno o dos veces al día, al igual utilizar la oclusión lagrimal para reducir los efectos sistémicos. Priorizamos terapias combinadas en un solo frasco para evitar regímenes confusos. También es importante educar al paciente e involucrarlo activamente con su presión intraocular objetivo y también el estado de su disco óptico y los campos visuales. En la evolución y el algoritmo actual, es muy importante recordar la historia. En la década de los 1980, el tratamiento estándar escalaba desde los betabloqueadores y epinefrina hacia mióticos y terapias sistémicas o incluso terapias láser. El algoritmo actual para el glaucoma de ángulo abierto es muy más directo. Sabemos que existe una primera línea en donde se inicia con betabloqueadores tópicos o incluso análogos de prostaglandina. Una segunda línea en donde se añade otro fármaco como los betabloqueadores o las prostaglandinas de ser necesario. Debemos de hablar sobre el perfil de los fármacos de primera línea. En el caso de los beta bloqueadores, estos van a ser el tratamiento tradicional por su alta eficacia, excelente tolerancia local y una dosificación de una vez al día. La principal desventaja es la representación del riesgo, aunque infrecuentemente esos efectos secundarios son sistémicos y graves. Los análogos de prostaglandinas han ganado mucha popularidad por el mínimo riesgo sistémico, aunque son estadísticamente un poco más eficaces que los beta bloqueadores y también se aplica una vez al día. Representan limitantes como los efectos locales, como el oscurecimiento irreversible del iris y la pigmentación periocular y raramente edema macular quísico uveítico. En los fármacos alternativos y de segunda línea vamos a tener que si vienen por familias farmacológicas, un perfil de uso eficaz y los efectos adversos y limitaciones. En el caso de los agonistas alfa 2, vamos a saber que su eficacia es similar a los betabloqueadores con menor riesgo cardiopulmonar y están promovidos a veces como primera línea, aunque estos representan requerimientos de 2 a 3 dosis diarias y causan alergias oculares en aproximadamente 5% de los pacientes, al igual sequedad bucal y depresión del sistema nervioso central. Cuando hablamos sobre los inhibidores de la anhidrasa carbónica, el mecanismo va a estar directamente relacionado con los tópicos
con menos eficacia que los betabloqueadores. Los orales rara vez se van a utilizar a largo plazo. Los tópicos requieren de 2 a 3 dosis diarias, en donde los orales van a causar alta incidencia en los efectos secundarios sistémicos. Ahora tenemos a los parasimpático-miméticos, que su mecanismo va a ser muy eficaz y económico para los pacientes, en caso de los pacientes pseudofáquicos o que tengan edad avanzada. En pacientes fáquicos, esto puede inducir miopía o miosis, y su corta duración exige de 3 a 4 dosis al día. Al igual tenemos a los agonistas adrenérgicos no selectivos. Su uso es muy infrecuente, pero se reserva por motivos económicos o si incluso existen contraindicaciones a los betabloqueadores. Existe también la alta intolerancia local, escasa sinergia con los betabloqueadores y requieren 2 dosis al día. Bueno, ahora vamos a hablar sobre los análogos de prostaglandinas. Su mecanismo de acción es que son fármacos que se activan biológicamente mediante esterasas corneales y su función principal es reducir la presión intraocular aumentando el flujo de la salida bioscleral y reduciendo la resistencia. Se unen a receptores de las prostaglandinas y prostamidas activando la metaloproteinasa de la matriz. Esto induce la remodelación de la matriz extracelular del cuerpo ciliar y la media trabecular, ampliando así el espacio entre los fascículos musculares y ciliares. Tenemos agentes disponibles y con una posología especial. Estos consiguen una reducción de la presión intraocular de aproximadamente un 30% y su posología estricta es de una vez al día. Su eficacia disminuye si se usan 2 veces al día y si un paciente no responde, se recomienda probar con otro agente de la misma clase tras 4 o 6 semanas de uso. Entre los fármacos tenemos el atanopros, el travoprost, el vimatopros y el tafluprost. Esos son agentes de uso clínico generalizado y de primera línea. Al igual tenemos el atanoprost, bunón, ¿verdad? Que es el único con el elemento donador de óxido nítrico. En este caso, el óxido nítrico va a aumentar adicionalmente el flujo convencional en la media trabecular, logrando una reducción extra de 1 milímetro de mercurio en la presión intraocular. Esa reducción es media diurna de aproximadamente el 32%. Acá tenemos efectos adversos locales, entre los cuales vamos a tener un oscurecimiento del iris y la piel periocular por el aumento de las melanosomas. Esto no son proliferaciones de los melanocitos. Más frecuente vamos a observarlo en el iris verde o incluso marrón en aproximadamente un 79%, en colores avellanados un 85% y eso frente a ojos azules que solamente es un 8%. También tenemos la superficie y anexos. En la hiperemia conjuntival, dado por una vasodilatación, este va a estar más común al bimatopros y esas pueden ocasionar hipertricosis de las pestañas y triquiasis y también distiquiasis. También tenemos efectos periorbitarios asociados a las prostaglandinas, como lo son la atrofia de la grasa periorbitaria, que causa profundización del surco superior y también una tosis. También podemos observar en oftalmos y una reservidad de esta no se encuentra completamente clara. También vamos a ver efectos inflamatorios, y entre esos tenemos el riesgo de reactivación de la queratitis herpética y posible relación con el edema macular, una incidencia del 1% de la uveitis anterior no granulomatosa idiosincrática. También acá vamos a hablar sobre el implante de Vimatopros de la liberación sostenida, que fue aprobado por la FDA en el 2020. Acá vamos a observar que este es un implante intracameral biodegradable de 10 microgramos en matriz polimérica con una administración única y con degradación lenta en la cámara anterior. La eficacia de esta no es inferior al timolol tópico, la cual es de 2 veces al día, pero logra una reducción sostenida de la presión intraocular y el 69% de los pacientes con dicho implante de 10 microgramos no ha requerido tratamiento adicional hasta 20 meses posteriores, tras 3 administraciones. Al igual tenemos los efectos adversos críticos. Acá observamos una disminución de la densidad de las células endoteliales corneales a los 20 meses. El 10% dado al grupo de los que utilizaron 10 microgramos y el 22 a un grupo que utilizó 15 microgramos. Estos presentaron una pérdida de células endoteliales corneales mayor o igual a 20% respecto al valor basal. Ahora vamos a hablar sobre los antagonistas beta-adrenérgicos.
Con respecto al mecanismo de acción, sabemos que la reducción de la presión intraocular está relacionada a la inhibición de la producción del AMP cíclico en el epitelio ciliar, lo que disminuye la secreción de humor acuoso. Ese va desde un 20 a un 50%, reduciendo la presión intraocular de un 20 a un 30%. La duración es con respecto al efecto. Este comienza una hora posterior a la instalación de la gota y puede durar hasta 4 semanas tras interrupción de su uso. En la absorción y el efecto nocturno, vamos a ver que la absorción sistémica puede reducir levemente la presión intraocular en el ojo contralateral que no ha sido tratado. Son ineficaces durante el sueño, ya que acá es cuando la producción nocturna del humor acuoso disminuye de forma natural. Acá tenemos agentes disponibles. Entre las opciones aprobadas tenemos el betaxolol, el carteolol, el ebubunol, el mitipronolol y el timolol. También vamos a observar que en el caso de la selectividad del betaxolol, este va a ser el único antagonista beta-1 selectivo. Es menos eficaz para reducir la presión intraocular, pero es más seguro a nivel respiratorio. En el caso de los no selectivos, como el timolol, el carteolol, el ebunolol, el pitipronol, estos van a tener una mayor eficacia hipotensora. En el caso de la administración, aunque están aprobados para aplicarse 2 veces al día, los no selectivos suelen ser efectivos con una sola dosis matutina, ya que controlan la presión intraocular matutina y evitan la hipotensión sistémica nocturna. En el caso del timolol, al 0,25%, ese suele ser tan eficaz como al 0,50. En el caso de la respuesta y la tolerancia, vamos a obtener que entre un 10 y un 20% de los pacientes no va a responder al tratamiento. Es importante determinar que si el paciente ya ha tomado betabloqueadores orales, el efecto adicional es mínimo. Es acá donde el uso prolongado nos puede generar taquifilaxia, o sea, la pérdida de eficacia por regulación de los receptores. También vamos a observar efectos adversos y tenemos que tener muchas precauciones. Cuando estos se absorben a través del sistema nasolacrimal, debemos evitar el metabolismo hepático inicial y alcanzan niveles plasmáticos significativos. Es así como el uso de geles o incluso la oclusión nasolacrimal ayudan a reducir la absorción sistémica. Vamos a tener efectos respiratorios. El bloqueo del receptor beta 2 produce broncoespasmos graves y están contraindicados en pacientes con asma. En el betaxolol, esta opción es más segura si fuera necesaria. También tenemos efectos cardiovasculares, en donde pueden causar bradicardia, bloqueo cardíaco e hipotensión. Acá se debe evaluar la frecuencia cardíaca basal antes de la prescribirlos, ¿verdad? El metabolismo y endocrino vamos a tener que estar muy pendientes, ya que acá es donde se enmascaran los síntomas de hipoglicemia en personas diabéticas, ya que altera la tolerancia al igual de la glucosa y reducen el colesterol. Su retirada brusca puede empeorar el hipertiroidismo. Cuando hablamos sobre las consecuencias neurológicas y psiquiátricas, vamos a tener que acá la depresión, el cual es menos probable con el betaxolol, ya que presenta letargo o mareo, síncope, incluso cambios de humor. Eso nos puede desencadenar o agravar la miastenia gravis. También vamos a tener efectos oculares, en donde tenemos la disminución de la producción lagrimal, empeorando el ojo seco. Causan también anestesia corneal, queratitis punteada, alergia local e impotencia. También vamos a ver que en el caso de la población pediátrica, utilizar este medicamento requiere una extrema precaución en los niños debido a que representa un alto riesgo de concentración sistémica. Bueno, ahora vamos a hablar sobre los agonistas adrenérgicos selectivos alfa 2. El mecanismo de acción y la reducción del humor acuoso está dado por la estimulación de los receptores alfa 2 en el epitelio ciliar, los que se encuentran acoplados a la proteína G inhibidora. Esto disminuye el AMP cíclico intracelular y la producción del humor acuoso. Al igual, nos contribuye mediante vasoconstricción del segmento anterior. El aumento del flujo escleral es el mecanismo exclusivo en este caso, de la brimonidina, y no está presente en la praclanina, probablemente por una relajación del músculo ciliar. Esos no poseen un efecto nocturno, ya que en el caso de la brimonidina no reducen la presión intraocular durante la noche. Al igual acá tenemos agentes disponibles, como lo son la brimonidina tartrato, que es el fármaco más utilizado de este grupo.
Con respecto a su eficacia, en su punto máximo, el cual es a 2 horas, reduce la presión intraocular un 26%, similar a los betabloqueadores no selectivos. A las 12 horas, la reducción cae a un 14 y un 15%. Aunque esté aprobada para utilizarla hasta 3 veces al día, este suele prescribirse 2 veces al día, especialmente en terapia combinada. En el caso de la apraclonidina, clorhidrato, rara vez se utiliza a largo plazo debido a las altas frecuencias de taquifilaxia y reacciones de presensibilidad. Su uso principal es de carácter perioperatorio para prevenir o atenuar picos agudos de presión intraocular tras procedimientos con láser, como son la iridotomía, la trabeculoplastía, la capsulotomía o incluso cirugía de catarata. Al igual vamos a presentar efectos adversos y también contraindicaciones e interacciones. Ocularmente, las reacciones alérgicas van a estar siempre presentes con conjuntivitis folicular, blefarodermatitis, al igual van a observar intolerancias locales a largo plazo mayor a 20%. Es menor con la brimonidina que con la proclinina. También vamos a observar efectos alfa 1 secundarios. Estos van a estar más frecuentes con la proclinina. Es acá donde vamos a observar vasoconstricción conjuntival, retracción palpebral, midriasis. En el caso de los efectos sistémicos, vamos a observar serostomía y somnolencia. Al igual podemos observar letargo por acción en el sistema nervioso central. Es por eso que se recomienda realizar oclusión azulagrimal al momento de colocarlas. También vamos a tener contraindicaciones absolutas. Usualmente suceden en el área pediátrica. Está prohibidos en lactantes y niños pequeños debido al riesgo de depresión severa del sistema nervioso central. Al igual producen apnea y bradicardia e hipotensión. Las interacciones van a representar un riesgo de toxicidad al combinarse con inhibidores de la monoximonoxidasa o antidepresivos tricíclicos. En el caso de los agonistas adrenérgicos no selectivos, vamos a saber que acá tenemos agentes específicos como lo es la epinefrina y la dipivefrina. El mecanismo va a reducir la producción del humor acuoso y va a aumentar tanto el flujo convencional como el escleral. Es muy importante que en su estado actual se encuentren en desuso y están obsoletos debido a la alta frecuencia de los efectos adversos locales. Cuando hablamos sobre los inhibidores de la anhidrasa carbónica, vamos a saber que los inhibidores de la anhidrasa carbónica van a reducir la presión intraocular al disminuir la producción de humor acuoso. Esto se logra inhibiendo más del 90% de la enzima anhidrasa carbónica en el epitelio ciliar del ojo. Y si se administra de forma sistémica, al igual se va a reducir el humor acuoso a provocar la acidosis metabólica renal. Tenemos diferentes tipos de agentes y también su administración. En el caso de los tópicos como la dorzolamida y la brinzolamida, estos se van a utilizar para el control a largo plazo de la presión intraocular. Se van a utilizar de 2 a 3 veces al día. Estos poseen menos efecto adverso sistémico y no aportan beneficios adicionales si el paciente ya toma un inhibidor de anhidrasa carbónica oral a dosis completa. En el caso de los sistémicos, que van desde orales e incluso intravenosos, estos de acción van a representar una rápida velocidad, como son de 15 minutos por vía intravenosa y de 1 a 4 horas por vía oral. Es importante reconocer que se reservan para la presión intraocular muy elevada como medida preoperatoria o si el tratamiento tópico falla y la cirugía no es opción. Es acá donde tenemos la acetazolamida. Eso es muy importante determinar que se excreta por el riñón y representa una precaución en la insuficiencia renal. En el caso de la metazolamida, es de mayor duración, pero esta es menos eficaz. Se metaboliza en el hígado y se tolera mejor. Siempre es importante recordar que debemos de usar las dosis mínimas eficaces debido a sus fuertes efectos adversos. Cuando hablamos sobre los efectos adversos de esta familia, los inhibidores de la anhidrasa carbónica tópicos van a representar alteración de gusto, visión borrosa, ardor ocular, especialmente con la solamida por el bajo pH. Al igual vamos a observar depósitos blancos, ¿verdad? En caso de la brinzolamida y riesgo de daño en córneas comprometidas. También tenemos los que son sistémicos. A nivel de acá vamos a ver que se encuentran relacionados con la acidosis metabólica, en donde podemos ver que algunos pacientes pueden llegar a presentar hasta parestesias, fatiga, anorexia, pérdida de peso, depresión, malestar gastrointestinal y alteraciones del gusto. También aumenta el riesgo de cálculos renales, pero es menor en el caso de la metazolamida.
Vamos a observar reacciones graves, que a veces son hasta raras, como una anemia aplásica, una necrosis hepática, síndrome de Steve-Johnson e hipopotasemia severa, especialmente si se combinan con fármacos que pierden potasio. En este caso, como en los ejemplos de los diuréticos tiacídicos, vamos a observar contraindicaciones y precauciones. En el caso de pacientes con cirrosis hepática, está totalmente contraindicada, ya que puede desencadenar una encefalopatía hepática. En el caso de pacientes con anemia falciforme, el riesgo incrementa ya que puede provocar crisis falciformes. También en pacientes con alergias a las sulfamidas, aunque existe una precaución histórica, la reactividad cruzada real es de carácter bajo y en este caso solo se puede observar un 10% en reacciones, considerándose más una predisposición alérgica general que una alergia directa a la molécula, ¿verdad? De los inhibidores de la anhidrasa carbónica. Bueno, al igual, acá vamos a hablar de los agentes parasimpático-miméticos o mióticos, perdón. Vamos a saber que su mecanismo de acción está relacionado en la contracción del músculo ciliar para estirar la malla trabecular y ensanchar así el canal de Slem, facilitando la salida de humor acuoso como en el caso de la pilocarpina, en donde vamos a reducir la presión intraocular entre un 15% y un 25%. Es muy útil en glaucoma pigmentario, ojos afáquicos, perdón, y síndrome de iris sin meseta. Este se va a prescribir con poca frecuencia debido a la necesidad de múltiples dosis diarias y la baja adherencia al tratamiento. Acá vamos a observar una acción indirecta como es en el caso del yoduro de cotifato. Esta va a inhibir la acetilcolinesterasa, actualmente está en desuso por la alta toxicidad, aunque aún sigue siendo efectivo en glaucoma fáquico. Vamos a observar efectos adversos oculares. También vamos a ver unas miopías inducidas, dolor, visión deficiente con poca luz, riesgo de desprendimiento de retina, catarata, inflamación postoperatoria. Es muy importante reconocer que acá pueden inducir un cierre angular y paradójico y deben evitarse en pacientes con glaucoma uveítico. Vamos a observar también efectos adversos sistémicos, como problemas gastrointestinales, calambres abdominales, broncoespasmo, salivación, y eso nos van a obligar a evitar relajantes musculares como la succintinicolina, que va hasta 6 semanas después de suspender dicho tratamiento. Al igual, tenemos los inhibidores de la roquinasa. El mecanismo de acción de estos va a estar relacionado a la relajación del citoesqueleto de la célula en la malla trabecular y el canal de Schlemm, lo que incrementa el flujo de salida convencional del humor acuoso. Acá tenemos diferentes tipos de agentes disponibles, como por ejemplo el ripazudil, el netarsudil, los cuales se encuentran aprobados en Estados Unidos desde el 2017. En las características del netarsulil vamos a tener que este va a reducir la presión intraocular en aproximadamente un 20% de forma similar al timolol y además va a inhibir el transportador de la norepinefrina, disminuyendo la presión venosa epiescleral. Este se administra una vez al día y preferiblemente por la noche. También vamos a observar efectos adversos, como hiperemia subconjuntival, y este afecta a más de un 50% de los pacientes. También hemorragias subconjuntivales, queratitis punteadas y vamos a observar muchas veces córnea verticillata, en donde observamos una acumulación benigna de los fosfolípidos que no afecta la visión, pero se resuelve al suspender el fármaco. Al igual vamos a tener medicamentos combinados. Las ventajas de utilizar estos van a ser que integran dos medicamentos en un solo frasco y nos ayuda a ofrecer mayor comodidad para el paciente y menor exposición a los conservantes. Las formulaciones frecuentes por lo general combinan el timolol con otros agentes como la rosolamida o la brimonidina o incluso el latanoprost. También existen combinaciones sin bloqueadores beta, como son en el caso del latanoprost con el netazoridil. El manejo clínico va a conservar la misma eficacia y el perfil de efecto adverso que los fármacos administrados por separado, salvo en episodios en donde la presión intraocular peligrosamente se encuentra elevada. Vamos a confirmar la eficacia individual de cada componente antes de prescribir la combinación. Esto es muy importante. Al igual vamos a observar agentes hiperosmóticos, en donde el mecanismo de acción va a incrementar la osmolaridad sanguínea, creando un gradiente que extrae agua del humor vítreo hacia el torrente sanguíneo, reduciendo rápidamente la presión intraocular. Cuando hablamos sobre el uso clínico, vamos a saber que estos se encuentran reservados estrictamente para controlar episodios agudos de presión intraocular muy elevada.
Los más comunes son el glicerol, que es por vía oral, e incluso también tenemos el mannitol, que es por vía intravenosa. Entre las limitaciones vamos a tener que el efecto dura solamente unas pocas horas y estos no son aptos para uso prolongado y pueden provocar una elevación del rebote de la presión intraocular si el agente logra penetrar el ojo. Entre los efectos adversos de estos vamos a tener la presencia de cefalea, confusión, riesgo de hemorragias cerebrales y precipitaciones de la insuficiencia cardíaca congestiva debido a un rápido aumento del volumen sanguíneo. En el caso del glicerol oral, puede causar hiperglucemia y cetoacidosis en pacientes que sean diabéticos. Las contraindicaciones para el uso de estos medicamentos están dirigidas a pacientes con insuficiencia renal, ya que en este caso requiere vigilancia estrecha del volumen de líquidos del paciente. Bueno, acá tenemos un resumen farmacológico en el cuadro en donde vamos a observar las diferentes clases de fármacos, su mecanismo de acción y el fármaco común y el efecto adverso. En el caso de los análogos de prostaglandina, vamos a tener que acá sucede un aumento del flujo escleral. Y entre los fármacos comunes tenemos el latanoprost, en donde el efecto adverso que más se destaca es una hiperpigmentación del iris o incluso la piel. En el caso de los beta bloqueadores tenemos una reducción del humor acuoso. Como fármaco común tenemos el timolol y acá se producen broncoespasmos sistémicos. En la familia de los agonistas alfa 2 vamos a observar el mecanismo de reducción y aumento de flujo. Como fármaco común acá tenemos la brimonidina y en efecto adverso tenemos una reacción alérgica ocular. En el caso de los inhibidores de anhidrasa carbónica vamos a observar una reducción del humor acuoso. En este caso tenemos la orosolamida, la cual puede llegar a producir efectos adversos como la alteración del sabor e incluso ardor. Acá vamos a hablar sobre el enfoque y la terapia a largo plazo. El tratamiento del glaucoma debe ser de manera individualizada por cada paciente y debemos de considerar no solo la presión intraocular, sino que la presión objetivo, sino también el estado del nervio óptico y también el campo visual. Es acá donde tenemos la división de la primera línea. Acá vamos a soler iniciar con un solo medicamento y vamos a observar como en el caso de la trabeculoplastia láser y los análogos de prostaglandina van a ser los más utilizados por su alta eficacia. La dosis única diaria y de seguridad. En el caso de los beta bloqueadores también son comunes, pero no reducen la presión intraocular nocturna y estos representan mayor riesgo sistémico. Acá vamos a observar también otro caso, el cual es el escalonamiento. Si el tratamiento inicial no funciona, se puede cambiar de fármaco o incluso añadir un segundo o tercer agente de otra familia, como en el caso de los inhibidores de la rosinasa o agonistas alfa 2 o incluso inhibidores de la anhidrasa carbónica. Vamos a vigilar siempre los efectos adversos y vamos a evitar combinaciones excesivas que aporten poco beneficio. Cuando hablamos sobre la superficie ocular y los conservantes, es muy importante reconocer que muchos de los colibrios los tienen, especialmente el ya famoso cloruro de benzalconio, el cual puede causar toxicidad y eso puede llevar a empeoramiento de enfermedad de la superficie ocular. En estrategia del mismo es la reducción de la frecuencia de la dosis o el utilizar los fármacos combinados o incluso conservantes que estén libres, ¿verdad? O una recurrición de las fórmulas magistrales. En el caso de la rehabilitación, vamos a ver que, por ejemplo, en casos graves, se pueden suspender las gotas temporalmente, utilizar lágrimas artificiales y controlar la presión intraocular con medicamentos orales o implantes inyectables. En el caso de la elevación aguda de la presión intraocular, cuando existen crisis de la presión intraocular muy alta, el objetivo va a ser evitar un daño óptico, el edema corneal e inflamación. Acá se utilizan agentes hiperosmóticos y inhibidores de la anhidrasa carbónica sistémicos para bajar la presión rápidamente, lo que también nos permite que la pupila se contraiga antes de realizar procedimientos como algunos láseres, como lo es la iridotomía. La administración de medicamentos va a ser muy vital para enseñar la técnica correcta al paciente o al familiar del paciente encargado. Con respecto a la técnica ideal, vamos a saber que hay que aplicar una gota, cerrar los ojos y esperar de 1 a 3 minutos y realizar la oclusión nasolagrimal para aumentar la absorción ocular y reducir los efectos sistémicos. En combinaciones, se debe esperar al menos 5 minutos entre diferentes gotas para poder evitar que una lave a la otra. En el caso de pacientes que se encuentran en embarazo o en lactancia, a pesar que la presión intraocular suele bajar de forma natural en el embarazo, muchas pacientes requieren tratamiento y todos los fármacos tópicos pueden llegar al feto o incluso a la leche del materno, por lo que el plan debe acordarse con el obstetra.
idealmente antes de la concepción. En el caso de los agonistas alfa-2 como la brimonidina, esos van a estar preferiblemente en el embarazo, pero deben suspenderse antes del parto para evitar así apneas en recién nacidos, y también es muy importante recordar que no se recomiendan en la lactancia. En el caso de los análogos de prostaglandina, estos van a tener un bajo riesgo en un uso tópico, aunque las dosis altas pueden inducir el parto. En el caso de los betabloqueadores, estos pueden causar bradicardia fetal y se concentran en la leche materna, por lo que están contraindicados en la lactancia. En el caso de los inhibidores de la anhidrasa carbónica, estos van a tener un riesgo teratogénico comprobado y deben evitarse, especialmente en el primer trimestre y por vía sistémica. Tenemos también los medicamentos genéricos. Acá van a reducir significativamente los costos a largo plazo, lo que mejora el cumplimiento del paciente, aunque en muchas de las formulaciones pueden variar ligeramente las marcas originales. En caso de la adherencia, el olvido es la principal barrera, ya que para mejorar el cumplimiento, acá debemos de recetar rutinas sencillas, entre menos frascos y menos dosis. Eso representa asociar la aplicación o incluso a hábitos diarios por parte del paciente. También podemos utilizar recordatorios y comunicarles de forma clara y comprensiblemente al paciente. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Fernando. Solo como para em, preguntar, a ver si les quedó lo que el doctor explicó de alguno de los compañeros de R1, qué contraindicaciones o qué efectos adversos esperar, por ejemplo, en el uso de las prostaglandinas, que es una de las que empezamos a utilizar cada vez que mandamos los estudios y diagnosticamos un glaucoma que está comenzando. Están contraindicados en pacientes diabéticos, doctora. Muy bien, ¿y por qué? Y no sé quién me respondió, disculpa. Hola, doctora. Yo, Alcira, Buenos días, Alcira. Sí, ¿por qué en pacientes diabéticos? porque generan picos de hiperglicemia. Ok, más que nada es por el tema del edema macular. En sí no es como, no se usan en pacientes diabéticos, sino que en aquellos pacientes diabéticos que tienen edema macular optamos por utilizar otro tipo de medicamentos antiglaucomatosos, no necesariamente las prostaglandinas, pero está muy bien. Otro de los efectos, otra de las contraindicaciones, y eso, Está, bueno, ¿qué podría mencionarse? mencionaba que también está contraindicado en uveitis porque podría aumentar el proceso inflamatorio y reactivar. Otro también puede reactivar las queratitis cuando son por herpes simple, por virus del herpes, entonces hay que evitar los inhibidores de prostaglandinas. Excelente, ya salí muy bien. Sí, definitivamente todo lo que tenga o involucre una reacción inflamatoria, las uveitis, las queratitis herpéticas, y ahí podemos anexar también aquellos pacientes que tengan una inflamación, ya sea secundaria a un procedimiento quirúrgico o algo más. Buscamos que durante los primeros días que se presenta mayor inflamación, pues poder utilizar entonces otro tipo de antiglaucomatosos porque sí se encuentra muy afectada la superficie ocular o provoca mayor inflamación. Ahora de los R2, ¿qué pacientitos no utilizamos, por ejemplo, la brimonidina? Eso no lo utilizamos en pacientes menores de 2 años por su alto riesgo de depresión del sistema nervioso central. Muchas gracias, Emilio. Sí, así es. Y en estos casos, pues si tuviéramos uno de estos pacientitos, sabemos que con ellos, más que nada es la parte quirúrgica lo que los va a resolver, pero si tuviéramos que optar por alguna gotita, ¿cuál opción sería tu preferida? Pues ahí me basaría según si nuestro chiqui pues tiene algún tipo de comorbilidad, ¿verdad? Porque digamos, el timolol puede ser algo noble siempre y cuando no tenga ninguna comorbilidad cardíaca o pulmonar. Correcto, así es. Entonces, con los pequeños, pues hay que estar más pendiente. Y generalmente, pues se puede utilizar dorsolamida en el caso de que tengamos un pacientito menor de 2 años. Muy bien. Bueno, me gustó mucho la clase y qué bueno que pudieron prestar bastante atención y llevarse
como un poquito de algo de cuándo no utilizamos esto. Es muy importante siempre preguntarle a los pacientitos por todos sus antecedentes, sabiendo que muchos de los pacientes pues empiezan con glaucoma ya en edad adulta, pero saber si tienen asma, cuándo fue su última crisis de asma, en el caso de los betabloqueadores, o pacientes ya que tienen problemas cardíacos también, y ahí ver qué opciones podemos ofrecerle a ellos que no hagan ningún otro efecto adverso a nivel sistémico. Muchas gracias por la clase y bueno, que tengan bonito día. Muchas gracias, doctora. Igualmente. Muchas gracias. Gracias, doctora. Gracias, doctora.